a medida que vayan entrando más personas, los iré haciendo entrar. A los chicos y chicas que ya nos han estado oyendo, bueno, les presento a Pedro Núñez da Silva. Pedro es un profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Tiene un PhD de Ciencias Políticas por New York University y economista por la Universidad de Sao Paulo. Estudia temas de economía política internacional como los efectos de la migración de parientes en la salud y educación de los hijos no migrantes y la relación entre los estados e inversores extranjeros. Hoy día Pedro nos va a hablar sobre la pregunta de Bolsonaro en la pandemia, ¿desgobierno o necropolítica? Adelante, Pedro, muchas gracias. Gracias a ti, Pablo. Un gusto estar aquí. Es el tercer año que vengo a hablar para la medicina, ¿no? En este coloquio. Esto empezó cuando Bolsonaro había sido recién electo, ¿no? Y en ese entonces, mucho de que yo hablaba sobre Bolsonaro era sobre circunstancias posibles del futuro, riesgos que se identificaba con su presidencia, ¿no? Basados en las cosas que había dicho en el pasado, las cosas que había dicho durante la campaña y los primeros actos que había cometido, además de una serie de aparentes crímenes que él cometía. Y perdón si parece que estoy aquí sesgado desde el principio, diciendo que hay algo de mal con el presidente de un país, ¿no? Electo democráticamente, y no voy a negar esto, ¿no? Pero es que su carácter ha sido es un político mucho más allá de lo normal, mucho más problemático do que el usual, ¿no? Y esto que antes era una desconfianza basada en datos, impresiones, cosas que había dicho. En este momento de pandemia, todo esto se ha clarificado. O quizá algunas cosas no se clarificaron, pero que algo está mal se ha tornado más y más evidente. Hasta el punto que tengo una presentación basada inteiramente en artículos científicos publicados. Poca cosa aquí es opinión, casi nada. Y esto traza un gobierno bastante problemático en la pandemia. Mi cuestión aquí no es decir para ustedes intentar probar que ha sido un mal gobierno. Creo que los hechos van a decir por sí mismos. Mi cuestión es algo un poquito más a fondo. Es entender si este grado de ineficiencia del gobierno, si es meramente un error, un equívoco, o si es algo aún más grave, que llamamos de necropolítica. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces les comparto mi presentación sobre este tema. Bolsonaro en la pandemia, desgobierno o necropolítica. Vamos primero visitar estes temas, que es desgobierno, que es necropolítica. Les presento mi tesis de que es necropolítica. Números de la pandemia, para que esté claro cuán grave es la pandemia en Brasil. Después examino las estrategias de Bolsonaro, las cosas que ha dicho, hecho, y llegamos a la parte de la conclusión. Estes dos conceptos, desgobierno e necropolítica, é bueno tenerles claros. Desgobierno creo que é algo claro. Vamos ao dicionário e que está aí. É a desordem ou desconcierto de um governo, é a falta de um governo. É um governo que não atua bem, não atua ou não existe. É um desgoverno, vai tomar medidas equivocadas, não as melhores para seus objetivos. Necropolítica é um conceito que viene nascido na academia como resultado de las guerras mundiales, ¿no? Una respuesta tanto de Hannah Arendt como también de Foucault, tentando entender qué es que se pasó con el nazismo. ¿Fue una excepción o será que hay algo más común? ¿Qué exactamente es esto? Y una lectura reciente de este tema, una lectura que incluye no solo estos casos excepcionales como fue el nazismo, sino que el cotidiano hasta hoy en día de la política, identifica que la necropolítica, o sea, la política de la muerte, que es lo que significa la palabra necropolítica, se basa en una serie de cosas donde la muerte pasa a ser un instrumento de la política. La necropolítica es la política que decide quién vive y quién muere y cómo. Esto ya está en Foucault. Política que expone a la población al riesgo de muerte, está en Foucault y Arendt.
La política que decide el valor de la vida de distintos grupos sociales. Esto está más presente en Mbembe. Y también es la política que hasta celebra la muerte del otro por el Estado. Es una especie de catarsis en que el Estado transgride a la orden normal y ejecuta de manera absoluta su soberanía al decir, estos grupos pueden morir. Y esto es, de alguna manera, celebrado. Esto sería un grado más grave y más explorado por Mbembe do que por ejemplo, Foucault. Ejemplos de necropolítica, los clásicos son nazismo, colonialismo, y no puse aquí la esclavitud como un tercero, también es un ejemplo clásico. ¿Qué es el nazismo? Nazismo decía, la muerte o decía indirectamente, pero a veces decía directamente también, que la muerte de judíos y también de pueblos vecinos, ¿no? Lo plan de la guerra es matarles de hambre para que sobre comida a los alemanes y robar sus propiedades. Esta muerte era deseable, no era simplesmente un efecto, porque su muerte permitía un gran desayuno, gran almuerzo y gran cena. Estas palabras son de el promotor da propaganda de Alemanha neste período, que é Goebbels, certo? Ou seja, matar a los outros para aumentar tu desayuno, aumentar tu cena, não? Ter um pouquinho mais de lujo, ao custo de muertes. Colonialismo é que? É dizer que é aceitável matar, torturar, decepar. Decepar, aqui estou fazendo referência ao Congo, onde 5 milhões de pessoas perderam a mão direita. É o povo colonizado se este pueblo colonizado no acepta las reglas del colonizador. Reglas que incluyen, por ejemplo, robar sus tierras. Pero si no acepta esto, lo castigo cualquier que sea, es aceptable. Esto fue el colonialismo. ¿Qué fue la esclavitud? Más o menos lo mismo con la vida de las personas. Tenemos casos modernos de esto. La necropolítica no está solamente en el pasado. La crisis migratoria de la Unión Europea. Se considera que es mejor que los migrantes, los que intentan migrar, mueran en el camino. Entonces, los barcos no son ayudados por la extranjera, ¿no? De hecho, se hace de todo para que los barcos no lleguen. Si mueren en el camino, mejor, porque así no afectan la economía europea. No se pasa solo en la Unión Europea esto, se pasa también en América Latina. O el encarcelamiento masivo en Estados Unidos y Brasil, no diría que se pasó aquí esto. Todo castigo, hasta la muerte, cualquier tipo de violencia que se pase en las cadenas, no es solo un error, no es solo un defecto. De hecho, es acepto, es deseable, porque si mueren ahí no vuelve a la sociedad mejor. Todo esto es, de cierta manera, una necropolítica. Las manifestaciones de esta necropolítica son, por ejemplo, no reconocer que existen alternativas que no requieren la muerte, enfocarse en políticas que incluyen la muerte, mismo si hay otras. Por ejemplo, el lockdown, en el principio del problema, ha hecho el problema muy poco grave. En China, en Nueva Zelanda, en Corea, está en Vietnam, que no es tan desarrollado así. Es una posibilidad. No incluye muertes. ¿Por qué no considerar? Porque fiere la libertad. Entonces, estamos comparando libertad con muerte. La libertad temporaria, reducida, parece ser más importante do que la vida. Es este tipo de extrañas ecuaciones que revelan que estamos en una necropolítica. Es con la libertad de poder hacer lo que quieras, visitar quien quieras, por 2 meses te vale más do que la vida. También no se importa la necropolítica con la desigualdad en la distribución de muertes. El hecho de que, ok, promedio es bajo, pero hay varios grupos en que el promedio es súper alto. Y no se preocupa con esto. Entonces, por ejemplo, minorías étnicas en Brasil, los indígenas en Amazonía, están muriendo en alto grado. Hay varios pueblos que perdieron sus últimos miembros. También esto se pasa con ancianos pobres, que no tienen acceso a salud privada. En estos grupos la mortalidad es súper alta, pero de cierta manera desaparece en los comentarios. Se menciona el promedio, que quizá no es absolutamente asustador, y se hace varias comparaciones para decir que no es tanto. Se muere más de cáncer aún, o es solo 10% de las muertes del año. También se naturaliza la muerte en esta necropolítica, por ejemplo, diciendo, pero todos vamos a morir. Es verdad, pero es un argumento falacioso.
El punto no es si vamos o no morir, es cuándo. Retrasar esta muerte es el objetivo, no es evitarla completamente. Y también hay los políticos que dicen, voy a dar un ejemplo ahora de Estados Unidos, yo acepto mi riesgo, yo sí está bien, yo quizás soy un grupo de riesgo, soy más viejo, pero yo acepto. ¿Por qué tú no aceptas el riesgo de morir? Pero esto es dicho en general por líderes que tienen acceso a la salud de punta. Es una falsa equivalencia. Además, esta necropolítica, ella no pierde espacio, no deja de existir o de funcionar cuando polariza, cuando crea enemigos de esta necropolítica, sino que de hecho se alimenta de esto. Crea nuevos enemigos y esto de cierta manera aumenta la fuerza de la necropolítica en su grupo de actuación. En Brasil, por ejemplo, la China o la OMS o las disidencias políticas de Bolsonaro son cada vez más criticadas y el grupo que apoya a Bolsonaro acepta estas críticas. Cada vez se queda más bolsonarista en medio a esta polarización. Aquí les doy un ejemplo, es un político americano, no es poca cosa, él es vicegobernador de Texas, es Dan Patrick. En la televisión, aquí es una foto de este día que ha dicho esto. Él dice, si me enfermo, trataré de mejorar, pero puede ser que no pueda, o sea, puede ser que yo muera. Tenemos una opción aquí y estaremos en un colapso total, recesión, depresión, colapso en nuestra sociedad, si eso, el lockdown, continúa durante varios meses más. Un mes después, llamado otra vez al mismo canal para explicar qué ha dicho, él dice, hay cosas, claramente en el contexto, es claro que es economía, pero pido que me crean, hay cosas como economía que son más importantes que vivir. ¿Cierto? ¿Es cierto esto que es más importante? Para los vivos puede ser. Mi tesis es que el gobierno de Bolsonaro ha, ciertamente, esto no creo que es dudable, actuado de manera ineficaz en el combate a la pandemia. Pero de hecho mi tesis, la parte que creo que es más cuestionable, que tengo que defender, es que aunque su actuación sea explicada como error o desgobierno, no se puede destacar la interpretación de que es necropolítica. Antes de llegar a entender qué ha pasado con Bolsonaro, vamos a ver los números, vamos a interpretar los números de Brasil. Y creo que no podemos cometer un error básico, que es pensar que el número total es lo que importa, ¿no? Si vamos al total de muertes, Brasil aparece como segundo, Estados Unidos aparece en primero, y podemos decir, wow, Brasil es segundo más terrible. No es así tan simples, ¿no? Obviamente no es. Estados Unidos tiene más gente que Brasil. Entonces, de hecho, son muy parecidos hasta en algunos aspectos de mortalidad. Números brutos no son la medida correcta, sabemos de esto. Epidemiología, pensamos en términos per cápita, tomamos en consideración grupos vulnerables, todo lo más. No voy a pretender que soy especialista de esto, pero ciertamente tenemos que examinar un dato más apuntado, ¿no? Y creo que el dato de interés al final es muertes por población. Y podrías decir, mira, no es muertes por población, es muerte por población vulnerable. Quizá, yo creo que estás correcto cuando dices esto, pero si pensamos a nivel nacional, podemos pensar que es muertes por población y si queremos ver la eficiencia del gobierno, vamos a tener que entender que hay otros factores de riesgo que influencian, retirar los efectos de estos factores de riesgo para identificar exactamente qué ha hecho el gobierno, ¿no? Pero una variable que nos ayuda en esto es la tasa de mortalidad nacional. La salud básicamente busca reducir la tasa de mortalidad nacional, no solamente, pero es una de las cosas que busca hacer. Entonces, creo que es una buena medida en general para esta pregunta. Y voy a definir aquí de la siguiente manera la eficiencia de un gobierno en el combate al COVID. De hecho, voy a estar buscando hablar de ineficiencia más que eficiencia. Un gobierno es ineficiente en el combate de COVID si la tasa de mortalidad nacional es superior a la que se esperaría considerando los demás factores de riesgo. ¿Qué factores son estos? Por ejemplo, naciones desarrolladas van a aparecer como las que más tienen tasa de mortalidad. Pero no es que son peores, es que ellas tienen más gente con edad avanzada, resultado de serem naciones desarrolladas, ¿no? También naciones del occidente tienen algunos factores de riesgo más que otras partes, por ejemplo, la prevalencia de obesidad. También tenemos otros factores como ciudades más densas pueden causar más diseminación, aunque el gobierno puede interferir en esto. La infraestructura de salud puede ser con que más infectados se recuperen. Y también tenemos errores en medición de mortalidad, y ahí no es tanto una confusión, sino que un error que creemos que va a ser corregido cuando los datos mejoran en los próximos meses.
Y con esto podemos montar una especie de ecuación que traza las causalidades de muerte sobre población, de la tasa de mortalidad, como siendo resultado de varios componentes, ¿no? Y aquí destaco a dos, que es cuánto de grupos de riesgo hay. Si hay más grupos de riesgo, debe haber una tasa de mortalidad más alta en un país, y también la actuación del gobierno. Pero hay varios otros. Si tenemos esta ecuación, podemos destacar que lo que estoy llamando de eficiencia o ineficiencia del gobierno es dado por esta combinación de acciones del gobierno, lo que llamo aquí de gobierno, una variable, es qué ha hecho, ¿no? Y también cuál ha sido su efecto, que es este lambda, en fin, es un multiplicador, ¿no? Esta es básicamente una ecuación econométrica. Y vamos a mirar los datos para entender si existe alguna claridad en esto de la eficiencia. ¿Qué voy a hacer? Voy básicamente visualizar cuánto de la tasa de mortalidad es explicada, quizá por la prevalencia de ancianos, por poblaciones de más edad, y cuánto no es. Y lo que sobra es ya un indicio de cuán ineficiente es un gobierno. Aqui tenho dados que basicamente eu criei este gráfico, pero com dados do Banco Mundial e de John Hopkins, que teremos aqui. A dimensão horizontal é quanto da população tem idade de 65 anos ou mais. Então, quanto da população é anciana. E como é um fator de risco, quanto mais população anciana há, mais tende a haver muertes. E é por isso que temos uma certa tendência neste gráfico, a que à medida que teremos mais população anciana, há mais e mais muertes. E aqui temos o que chamo de uma fronteira de ineficiência. Não vou entrar muito fundo neste conceito, mas basicamente, se estás abaixo desta fronteira, eres mais eficiente em preservar, reduzir a taxa de mortalidade. Se está arriba, eres menos. Por que esta curva é inclinada? Basicamente, esta curva entende que quanto mais ancianos tiene, mais difícil é bajar a taxa de mortalidade. Então, mira, Bélgica, em um momento, tem a maior taxa de mortalidade. Sin embargo, creio que é tão mala quanto Brasil, que tem uma taxa de mortalidade mais baixa. Não é pior que Brasil, é tão mala quanto. Por quê? Porque Bélgica tem mais mortes porque tem mais ancianos. Por isso, esta curva diz que Bélgica e Brasil estão mais ou menos iguais em seu grado de ineficiência. Temos aqui que Brasil não é o pior. México, Peru, Panamá, Colômbia, Bélgica são iguais ou piores do que Brasil, não? Equador não está muito melhor que Brasil, está cercando esta curva. Tem muito menos taxa de mortalidade, mas tem menos poblação anciana também. O que estou dizendo é que Brasil é um dos piores. Quizá não é o pior. E isso vai se clarificar mais com o tempo, quando temos melhores dados. E também quando ponemos aqui mais fatores de risco para identificar quanto disto não é explicado por os fatores de risco, não? Também temos desigualdades em Brasil. Infelizmente, dados de desigualdade são muito mais precários, demoram mais tempo a sair. Então, temos dados de mortalidade a cada dia em hospitais, pero de desigualdades que identificam quem é, classe social, ou seja, raça ou etnia, ou gênero, todo isso demora 6 meses mais. Então, aqui temos com dados de junho ou setembro, que afrodescendentes trabalham remotamente, ou seja, se protegem da pandemia, muito menos do que o resto da população. Isto cria, então, que este grupo está em mais risco, não? Também temos que dados de zero prevalência, ou seja, quantas pessoas parecem haver tenido este vírus em algum momento, indicam que em indígenas é o doble da população em geral. Este em junho, a situação se agravou. E a mortalidade em afrodescendentes é o doble, ou seja, essa taxa de mortalidade doble em la poblação afrodescendente frente ao resto da população. E se também tomamos umas certas interseccionalidades, a mortalidade em afrodescendentes com primário incompleto é 3,8 vezes maior que a de blancos com educação universitária. E claro, quem tem educação ou não é uma escolha, de hecho, é uma condição socioeconômica. Então, há certos grupos da população que têm uma taxa de mortalidade muito maior que outros grupos. E não tem que ver com idade, não tem que ver com condições do corpo. Tem que ver com condições socioeconômicas, com racismo também. Ou seja, Brasil é uma das nações mais afetadas por Covid-19, é uma das que tem maior mortalidade não explicada por grupos etários. Este efeito é desigual, certas populações sofrem mais. Mas a pergunta sigue, ¿esto es por la acción del gobierno? Vamos a ver cómo ha sido esta actuación, ¿no? ¿Cómo ha sido la actuación del gobierno de Bolsonaro?
El plan nacional que ha creado no ha creado muy bien, ha sido ineficiente o pro diseminación. No quiero decir estas palabras en vano. De hecho, hay una investigación de cada medida legal tomada por el gobierno. Y basada en esta investigación, que no es mía, yo voy a presentar aquí algunas cosas que se han pasado. También ha obstruido intentos descentralizados de gobernadores, de alcaldes, de médicos, de organismos extranjeros, todo tipo de acción fuera del gobierno, él ha obstruido. También ha promovido tratamientos milagrosos, no solo en el principio, después cada vez con más fuerza, hasta semana pasada. Y creo que continúa, no paró, es solo que la última vez que observé fue semana pasada. Y también hace propaganda continua contra la salud pública. Vamos punto a punto aqui. Por que digo que o plano é ineficiente ou para disseminação? Nunca ha hecho um plano concreto. O que ha hecho são 3.049 normativas disseminadas em distintos órgãos, contraditórias entre si, várias anticonstitucionais, negadas por el judicial. Estas medidas han sido excluyentes e oportunistas, e cito algumas de ellas. De hecho, há várias, e às vezes são difíceis de interpretar, pero, por exemplo, en el principio de la pandemia, cerró la frontera con venezolanos. No era por nada la población con más contaminación. Cerró porque utilizó como una desculpa política para hacer algo que ya quería hacer. Fue oportunista y excluyente. Además, vetó medidas de protección de indígenas y quilombolas en sus primeras medidas. Justamente poblaciones que tienen que tener un cuidado especial porque tienen menos inmunidad en general y otras vulneraciones, ¿no? También cerró servicios nacionales de diseminación de datos de salud. Fue obligado por la justicia a reabrir, pero intentó cerrar y por un mes logró. Los medios de comunicación hasta crearon su propio sistema de comunicación entre hospitales como alternativa. ¿Qué más? Del presupuesto que sería la salud, solo 10%, la emergencia, que incluye partes económicas de salud, fue desviado para varios otros fines y solo 10% se quedaron con la salud. También ha pasado la responsabilidad a agentes privados. Por ejemplo, la vacunación está promoviendo la idea de que empresas privadas van a comprar, donar 30% de lo que compran al gobierno y van a vacunar a quien quiera. Esto, imagino que ustedes ya tienen claro que es problemático, ¿no? Y también ha considerado que ciertas actividades son prioritarias, y aquí cito dos que ciertamente no son. Actividades religiosas, ir a la iglesia, y también a loterías. ¿En qué sentido esto es prioritario? También obstruye acciones descentralizadas. Por ejemplo, amplió sus propios poderes. Eliminó, por ejemplo, el Consejo Nacional de Secretarios de Salud, que básicamente son otras instancias de gobierno, de participar de decisiones. Vetó intentos de hacer lockdown a nivel local. Leyes de distanciamiento social, dice, no es ley. Cada uno sigue si quiere. Uso de máscaras, no es ley. Cada uno sigue si quiere. Uso de álcool en establecimientos comerciales, no es ley. O sea, vetó todos los intentos de regular mínimamente un lockdown o un distanciamiento social. Demitió a ministros que intentaban seguir recomendaciones de la OMS. Atacó gobernadores con planos de acción local, personalmente. Pidió a médicos legistas reportar siempre otras causas mortes no COVID. Y hay investigaciones muy interesantes utilizando teoría de los números y tal para mostrar que ha tenido un efecto este pedido. Retrasó también repase de recursos ya aprobados. Por otro lado, promovió tratamientos milagrosos. Hasta hoy habla de la cloroquina como solución. Afirma que fue curado por ella. Convenció al ejército a comprar 3 millones de dosis de cloroquina, que no se va a utilizar. Y aprobó también el uso de ivermectina y nitazoxanida, y creo que algunas de ellas son parcialmente efectivas en algunos casos, pero al mismo tiempo rechazó donaciones de kits de testeo. Se opuso y se opone a vacunas. Voy a citar frases que ha dicho. Vacunas ya comprobadas. No aceptó una oferta de Pfizer, de comprar vacunas de Pfizer en un momento inicial. Desautorizó el uso de la vacuna china, que ya estaba aprobada, testes 3, por el estado de São Paulo. Solo aprueba, nueva medida, solo aprueba vacunas que fueron testadas en Brasil. ¿Por qué en Brasil? O sea, el mundo todo hace testeos
Estados Unidos acepta um testeo hecho em Brasil, examinam os dados, mas não tem que testear em Estados Unidos. E em Brasil, de repente, todo tem que ser testeado em Brasil. Ao mesmo tempo que rechaça as vacunas aprovadas, aprova uma vacuna que não passou por fase 3 de testes, que é a Covaxin, a primeira vacuna de um laboratório indiano. Hace também uma propaganda contínua contra a saúde pública. Desacredita autoridades, apoia líderes religiosos que desacreditam a vacuna, moviliza o povo a não seguir recomendações, hace reuniões aglomeradas ele mesmo com seus votantes. Promueve um ativismo anti-lockdown, incluso protestas em frente a hospitais, dizendo que todo é mentira, todo é um vídeo, é uma mídia, não é real o que está passando. Promoveu também a imunização de manada como estratégia e responsabilizou sempre a autoridades locais por lo que se passa, lo que é obviamente uma contradição, porque limitou seus poderes, vetou suas leis, mas quando algo se vai mal, les culpa a eles. Aqui algumas frases de Bolsonaro. Empiezo com uma, que ha dicho antes de ser presidente, 1999. Este é vídeo, pongo aqui o link, podem clicar e ver. Solo vai cambiar o país o dia que vivermos uma guerra civil, que haga o trabalho que o regime militar não ha hecho, matar uns 30.000. Mira como a muerte está presente no discurso de Bolsonaro desde o princípio, desde hasta ser eleito. Depois disse que não passa nada, não? O brasileiro há que estudá-lo. A todo sobrevive. É o tipo salta lá alcantarilla, se vai, se zambule e não passa nada. Esse é o princípio da pandemia. Sou a prova viviente de que a cloroquina funciona em 13 de agosto. Depois, em uma visita diplomática de França, afirmou: em Brasil, tomar cloroquina ao início dos sintomas cura ao 100%. Dato comprovadamente equivocado nesta fecha de outubro. É uma neurose. O 70% da população contrairá o vírus. Não há nada que eu pueda fazer. Simplesmente nada se passa. A política pública não importa. O povo tem que deixar de ser um país maricón. Acostumbra-se, a morte é parte. O contrato de Pfizer está claro que Pfizer não é responsável por nenhum efeito secundário. Se te convertes em um caimã, é tu problema, não de Pfizer. Se uma mulher nasce com barba ou se um homem empieza a hablar delgado, eles não têm nada a ver com isso. E vê aqui como para eles, como do dia a dia, atacar a grupos homossexuais ou de LGBTQ, não? Para eles como cotidiano, é parte do discurso normal. E aqui este ano já, acusando a las autoridades provinciais, não? É um problema do governo provincial de las alcaldías. Eles são os que estão sobre o terreno e deveriam haver tomado as medidas necessárias em um momento oportuno, medidas que ele vetou. Como conclusão, será que é desgoverno ou será que é necropolítica? Les recuerdo as definições, mas basicamente, vamos ver aqui passo a passo, elemento por elemento. Ele disse que a economia boa é fundamental. O PIB do Brasil decresceu basicamente 5%, mais que em muitos outros países que fizeram lockdown temprano. Vacunas novas são peligrosas. Não são. Os dados dizem que não. Então, o governo quizás um desgoverno, não entende os dados. Não? Poucos casos de reação alérgica em milhões de pessoas que tomaram. A vacunação privada ajuda a imunizar? Não, este é um erro, porque a imunização necessita imunização coletiva, não de poucas pessoas. A cloroquina não tem contraindicações, outro erro, quizá desgoverno. Desde julho se sabe que os riscos são claros. A imunização de manada pode ser efetiva, é uma ideia que tem. Sin embargo, sabemos hoje em dia que é equivocada. Não, isto leva a novas cepas de vírus. É o argumento clássico de Guns, Germs and Steel. Por que a Europa tinha mais vírus que a América Latina? População maior, as cepas seguiam mutando-se. Isso já é conhecido há tempos. Mas quizás um desgoverno, quizás o governo se equivocou. Não? Todo mundo se equivocou no princípio. Mas o Bolsonaro segue nesses equívocos. Como se explica isto? Não? Ou podemos dizer que a pandemia foi aún pior em México. É uma interpretação de que é desgoverno, mas vamos fazer aqui um intento. Vamos pensar como se poderia explicar as mesmas coisas com base na necropolítica e vamos ver se parece absurdo. Por exemplo, quando disse que a boa economia é fundamental, mas se ignoraram outras medidas que minimizam mortes e que terem menos impacto na economia, como foi o lockdown temprano. Mas hasta le dou a dúvida aqui, não? Quantas nações não se equivocaram nisto? Quizá todas. Fora China.
fuera Nueva Zelanda, China, Corea. Vacunas nuevas son peligrosas. Este dato es absurdo, o sea, es básicamente una descreencia completa en la ciencia. Pero en la necropolítica esto se explica, porque quizá la intención no es evitar muertes. Es difícil explicar como desgobierno, me parece más claro explicar esto como necropolítica. La vacunación privada ayuda a inmunizar. Si hacemos una versión de necropolítica, ¿qué esto quiere decir? Básicamente, la vacuna privada, quien paga, tiene, quien no paga, no tiene. Entonces, en la necropolítica esto es bueno porque los pobres mueren. La cloroquina no tiene contraindicaciones. En la necropolítica, ¿qué esto significa? Puedo decir que un tratamiento falso funciona, acepto que causa muertes, pero evita un caos y evita un lockdown descentralizado. La población no va a hacer el lockdown que yo no quiero que haga, porque creen lo que yo digo. Las muertes, todo bien, no hay problema. Otra, quizá una de las más cruciales, la inmunización de manada puede ser efectiva. No, esto es un error completo. ¿Será que es desgobierno? La interpretación de necropolítica es, no, la inmunización de manada funciona, funciona. ¿Por qué? Bien, en algunos casos, por suerte, no surgen nuevas cepas. Pero en la mayoría de los casos, lo que funciona es que mueren las poblaciones vulnerables. Ya no están más ahí. Y entonces ya no hay más muertes. Ya murieron los ancianos pobres, las poblaciones marginalizadas. Es una inmunización por muerte de los vulnerables. Es una traducción de la necropolítica otra vez. O podemos decir que todos se equivocaron en el principio. Quizás un desgobierno que sigue se equivocando, Bolsonaro. Pero es extraño decir esto porque sus equívocos no bajan. Él no se aproxima de la realidad con el tiempo. Insiste en las cosas que dice. Sus equívocos aumentan con el tiempo. No parece ser una cuestión simplemente de equívoco que se corrige con los datos. Y también se podría decir que la pandemia en Brasil fue típica y en México fue peor. Quizá fue peor en México. Pero una traducción de necropolítica es, bien, en la población que me importa, la contaminación de Brasil no fue tan atípica. La población en que fue atípica es la población que no me importa. Miren que todo esto es una interpretación. Lo que estoy diciendo es, podemos hacer las dos interpretaciones. A mí me gustaría que al intentar hacer una explicación necropolítica, no logro. Tengo que aceptar que no fue. Sin embargo, cuando miro acá, hago esta comparación, no consigo decir que está equivocada. Parece compatible con los datos. En algunos casos, más compatibles do que la teoría de desgobierno, simplemente. Si vamos a ver otros presidentes de Brasil, no decía FHC, AIDS no es nada. AIDS no te pasa, solo si te comportas mal te afecta. No, lo que FHC ha hecho es que ha creado un plan de que todos tenían acceso a los medicamentos contra el AIDS, contra HIV, solo para hacer un contraste con gobiernos pasados. Conclusión. Es difícil explicar estos errores que son voluntarios, que son sistemáticos y hasta crecientes del gobierno, como simplesmente desgobierno. Existen indicios, o no es posible negar la teoría de que se trata de hecho de una necropolítica, que no ve problemas y hasta desea la muerte de todo lo que no le gusta. Y no tengo dudas, yo podría haber mostrado aquí frases que muestran muy bien que a Bolsonaro no le gusta varios grupos y no puse algunos de ellos. Quizá entonces Bolsonaro ve esta pandemia no como un problema, pero como una gran oportunidad de hacer esto que ha dicho antes, lo que la dictadura militar no ha hecho, matar a unos 30,000. Chicos, esta es mi presentación. Sé que ha sido bastante dura y les paso ahora a preguntas que tengan. Muchísimas gracias, Pedro. Qué interesante todo lo que nos acabas de comentar. Dejo la palabra a cualquiera de los alumnos o alumnas que tengan cualquier pregunta. Tal vez por comenzar yo, Pedro, con una duda, tal vez no lo tengo estructurado de un formato, una pregunta tan clara. Pero me parece un poco que lo que hemos podido ver, tal vez históricamente y tal vez exacerbado un poco con la pandemia, ha sido un poco como en los espectros de la política, tanto de un lado o del otro, cuando ya caen un poco en el requerimiento de idolatría del individuo que está a cargo,
una de las cosas que se pide es el no cuestionamiento, sino simplemente el seguimiento del líder, ¿no? Sobresimplificando un poco muchos ejemplos con gran variabilidad. Y en parte me resonaba mucho de lo que tú comentabas, como la figura de Trump o la figura de Bolsonaro han requerido esto de sus seguidores y de su población, que ellos sean el individuo sin el conocimiento técnico médico que les dice este medicamento funciona, esta estrategia funciona, cuando claramente están hablando fuera de sus capacidades o de su rango de formación. Entonces, y también eso me trae un poco uno de los autores, una de las autores que mencionaste antes, de Hannah Arendt, en el tema de la banalidad del mal, que hablan un poco de cómo el mal extremo puede ser, sí, intencionado, o puede ser el resultado de incompetencia y de falta de raciocinio y de conciencia. Entonces, me parece que puede haber alguna analogía aquí entre esto que ocurre en los extremos del rango político con el shutdown cerebral y cognitivo de los individuos y de los seguidores. No sé si es que va un poco por ahí también el análisis, aparte de lo malintencionado directo de algunas de las políticas que nos has comentado tú. Creo que lo que dices es verdad. No es una otra racionalidad, hasta puede ser un poco descolada, pero es parte de, ¿no? Entonces, por ejemplo, no creo que si las personas tuvieran noción de que es necropolítica lo que hace Bolsonaro, no creo que muchos de sus seguidores lo seguirían. Por ejemplo, él tenía apoyo de clases más pobres y, en parte, tenía apoyo de personas ancianas y pobres. Tiene. Entonces, es lo que algunos llaman de falsa conciencia, es un término muy marxista. Pero ellos sí apoyan a Bolsonaro, que hace políticas que no les ayudan. Entonces, es parte, si es necesario que sigan a él como a un mito, ¿no? Hasta llaman de mito. Él tiene su nombre Mesías como un apellido. Entonces, habla Mesías, Mesías. Es necesario esto porque la lógica no le permitiría, ¿no? Pero no es para sorprendernos, el ser humano no es solamente lógico, ¿no? Y estas pasiones ocurren, hasta con líderes buenos también pueden ocurrir, pero ocurren con estos líderes y si el líder hace necropolítica, entonces le facilita si hay personas que siguen lo que dice sin mucha crítica y implementan sus políticas, ¿no? Creyendo que está bien o sin una conciencia o sin importarse, ¿no? Entonces, en tu interpretación de lo que ha pasado en Brasil, la intencionalidad con la que se han generado estas políticas, estas necropolíticas, ¿cumplirían qué función para Bolsonaro, para su partido, para su régimen? ¿Sería una finalidad ideológica de deshacerse de los más débiles del Estado? ¿Cuál sería el motivo ulterior, al objetivo final con el que ellos buscarían, si es que fueran exitosas todas estas intervenciones que han logrado, que han hecho en la pandemia? ¿Cuál crees tú que sería el objetivo final al que quieren llegar? Yo creo que hay tres partes para esto, ¿no? Una es lo que Goebbels ha dicho, que la Lebensraum, ¿no? La idea de avanzar en terreno de otros, aumentar el territorio alemán, era para tener buen desayuno, buen almuerzo y una buena cena. Y de cierta manera es esto otra vez, porque si miras las políticas de Bolsonaro en sus fases más liberales, más autoritarias, en general lo que él busca es reducir gastos públicos con los vulnerables, ¿no? Reducir, por ejemplo, las pensiones de jubilados y cosas así. Entonces, dentro de esta lógica, esta muerte de los vulnerables significa menos transferencias de gobierno, menos gastos sociales. No creo que es ideológico, pero es también económico dentro de una ideología, ¿no? La otra es que esto también fragiliza varios grupos sociales que no votan por Bolsonaro. Si miras el mapa de la pandemia, no es preciso esto, pero es básicamente en grandes centros de regiones más pobres es donde muere más gente, ¿no? Son grupos que no apoyaron, por ejemplo, noreste brasileño, no apoyó Bolsonaro, ganó ahí, en casi todos los estados ganó o Lula o Ciro, y es ahí que hay, por ejemplo, más muertes. No solo ahí, también hay Manaus, que votó por Bolsonaro, pero o mapa más ou menos vai mais a quem está em contra.
Entonces, este lado político. Pero creo que hay un lado quizá más profundo y más difícil de aceptar, porque en general, hasta en la ciencia política de donde vengo y la economía de donde vengo, tenemos un modelo de ser humano homo económicos, ¿no? Que no quiere causar mal al otro, quiere el bien para sí mismo. Es egoísta, pero no quiere hacer mal al otro. No se importa con el otro, ¿no? Sin embargo, si vimos la historia de la violencia del Estado, si vimos, por ejemplo, que el Estado en el pasado hacía grandes celebraciones de la muerte de los criminosos en plaza pública, y que esto de cierta manera se repite con el nazismo, pero hasta se repite con las guerras, ¿no? Con los programas de televisión de HBO que celebran la tortura. Si vimos esto, podemos identificar que el ser humano no es así como este ser humano del Homo económicos, este ser humano racional. Existe, de hecho, un deseo de ver la política hacer real, como si fuera un teatro tornado real, la vitimización de tus grupos enemigos. Entonces, cuando el Estado está atacando verbalmente, ou com a inacção, ou com políticas diretas, a grupos que tu crees que são tus enemigos, como os venezolanos, ou como os indígenas que não concedem as terras para explotação minera, às vezes o pueblo que votou este tipo se queda feliz que está morrendo. E este é um lado da necropolítica que nos apresenta Mbembe e que temos dificuldade de crer, porque nos parece fora de lo que entendemos do ser humano, pero sí hay muchas evidencias de que puede ser esto. Entonces creo que son tres lados, el lado económico, político y este lado también de la catarsis de la muerte. Interesante. Muchísimas gracias, Pedro. Sí, Agustina, ¿cuál es tu pregunta? Espérame, creo que puedes estar en mute. No, dale adelante con tu pregunta. No escucho. Tampoco. Agustina, quizá escribes. Está bien. Ok. ¿Alguien más tiene una pregunta? Pero vamos a esperar, claro, la de Agustina. Les pregunto a ustedes, quizá, ¿creen que esto se pasa aquí? Yo no quiero acusar y no sé. No estoy aquí para decir esto. Enquanto ustedes piensan en esta pregunta que les hago, vamos a leer aquí la de Agustina. ¿La gente de Brasil considera a Bolsonaro responsable por todas las muertes de estas minorías o diferentes grupos sociales? ¿Y cómo va a afectar esto en las elecciones siguientes, ya que creo que Bolsonaro en 2019 fue un candidato populista? No creo que sea justo decir que todas las muertes son culpa de él. No. Esto sería un absurdo, ¿no? El Estado, en cualquier manos, el Estado brasileño no tenía la fuerza de China o de Nueva Zelanda o Corea para hacer un lockdown absoluto 100%, no tenía. Entonces, no creo que sería justo decir que 270.000 muertes son de Bolsonaro. Algún grado es, y creo que va a haber investigaciones empíricas con quasi experimentos que van a buscar responder esta pregunta. Ahora, el efecto electoral de esto, creo que no es tan claro, ¿no? Porque, como estaba diciendo, no es que hacer un mal político o no ayudar con la pandemia, no es decir que está siendo desgobernante. Quizá para quien apoya a Bolsonaro, esto es el correcto gobierno. La necropolítica es lo deseable. Entonces, depende de la configuración política, depende de qué candidato va a la segunda vuelta con Bolsonaro. Puede ser que este grupo que apoya esta necropolítica, entendiendo que es necropolítica o no, que este grupo sea suficiente para reelegirle, ¿no? Lo que muchos están analizando, yo sigo mucho a Ciro Gomes, que es mi candidato favorito en Brasil, no es Lula. Lo que Ciro Gomes está diciendo, por ejemplo, es que todo depende de si Bolsonaro hace el subsidio a las clases más pobres o no. Que es ahí que está la gran cuestión. Y que este grupo puede abandonarle si no recibe los subsidios financieros en este medio periodo. Y debido a su líder de la economía, Paulo Guedes, que es muy neoliberal, hay una chance de que Bolsonaro no les va a apoyar. Y la izquierda no está para celebrar esto, la izquierda quiere que apoye a los pobres, pero entiende la izquierda que si Bolsonaro es experto lo suficiente para seguir con su necropolítica, pero apoyar económicamente a los más pobres, quizá consiga reelegirse. Entonces yo diría que esta es la gran cuestión ahora.
Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna respuesta a la pregunta previa que hizo Pedro sobre si creen que ocurre esto en el Ecuador? ¿Cómo va la situación entre el desgobierno y la necropolítica en Ecuador? Aprovechamos, Carlos, que has hecho una pregunta para eh, preguntarte tal vez tu opinión sobre esto. Y después leemos tu pregunta. Espera, A estás ver, preguntando a Carlos. pues Sí. bueno, sí. Bueno, voy a decir mi pregunta en general primero y después voy a responder lo que acabaste de preguntar, Ujú. Pedro. Bueno, básicamente tengo dos preguntas. En sí, ¿cómo funcionaría, bueno, si yo desconozco, cómo funcionaría el ambiente legal en Brasil si se determinara que Bolsonaro tiene cierta responsabilidad en estas situaciones que has comentado que han sucedido en este país? Y por otro lado, ¿qué consecuencias crees que se desencadenarían en el propio país si Bolsonaro sale de su posición política actual? Porque se ha visto que algunas personas tienen incluso cierto grado de influencia después de que salen de esa posición en ciertas acciones, ¿no? Entonces, ¿cómo estas consecuencias podrían afectar directamente, ¿no? Tanto al país como a toda su población en general. Ahora, lo que es mi respuesta para este país es realmente complicado, ¿no? Poder vincular este desgobierno o necropolítica a ciertos elementos que han aparecido no solamente dentro del gobierno o dentro de la presidencia, sino también en ciertos ministerios que están dentro de participando, ¿no? En esta situación de la pandemia. Como se ha podido ver, algunas decisiones que se han tomado, no solo con respecto a la población, sino también con los propios médicos. De hecho, yo vivo con una persona que es médico y ha sufrido la consecuencia de la decisión que no se podían vacunar a personas que ya han sufrido pues coronavirus, que ya han sufrido la COVID-19 y es realmente preocupante que ciertas decisiones pues llegan a afectar este tipo de situaciones, este tipo de ambientes que incluso pueden desencadenar otras consecuencias en el entorno familiar en el que se está viviendo. Por ejemplo, yo que vivo en ese entorno familiar. Así que yo considero que estos elementos de necropolítica, si se los exponen, sería una ventaja para esas personas que no van con esa intención, ¿no? Coger esos elementos para poder usarlos y decir, ah, bueno, esta es mi justificación, cuando realmente no es lo que se está buscando realmente con esa persona. Yo consideraría que eso podría ser una ventaja para el líder que nos está gobernando actualmente. Não sei se entendi muito bem tu resposta sobre o caso do Equador. Por exemplo, quando has dicho que não iam a vacunar os que já se haviam contaminado, certo? A questão neste caso, por exemplo, é entender, ok, é claro em la literatura que esta é uma mala medida. Está suficientemente claro. Porque, por exemplo, eu diria que Bolsonaro defender a cloroquina em maio do ano passado não é claramente necropolítica. Defender a cloroquina em outubro já parece mais necropolítica, porque a informação se cambiou, não? Então, eu estaria sempre preocupado de não fazer esta acusação de maneira leviana, não? Não queremos simplesmente dizer que toda é necropolítica, não? Não, é aquele que é suficientemente claro que não há uma explicação clara que não seja que se quer que certos grupos morram ou que se quer exponer mais uns que outros, não por salud, não por uma estratégia bem pensada, sino que pensada para matar-les ou para privilegiar uns sobre outros, não? Então, eu teria este cuidado e não saberia dizer, então, por lo que me has dicho, não me parece tão certo, tão claro no caso do Equador que é, não? Pero dejo espaço a que outros, porque eu não sou especialista por nada de Equador, sequer sou de saúde pública, para dizer a verdade. Agora, quanto a lo que disseste de Bolsonaro, não? Lo que há de coisas legais, bem, o sistema de impeachment em Brasil é um sistema mais político que judicial. Há uma caracterização jurídica das coisas que hace um político, pero claramente desde Dilma Rousseff podemos ver que há espaço para flexibilizar, porque o que acusaram a Dilma Rousseff era algo que já havia sido hecho antes e que não havia causado impeachment. E de hecho, ela é inocentada no processo judicial posterior, aunque seja impeachmentada, porque o impeachment em si é um processo político. Então, todo depende de como está a Câmara e como está o Senado do Brasil. Se estão apoiando ao presidente ou não. E acabou de reelegir os líderes, ele mesmo, líderes que le apoiam Bolsonaro. Então, por este caminho, eu diria que não se vai passar. Há um escudo, chamamos de escudo legislativo, que le vai proteger.
a menos que a população se quede tão em contra que quem proteja Bolsonaro vai perder suas próximas eleições como assembleísta. Se chegar a este ponto, pode ser impeachmentado, mas só se chegar a um ponto muito extremo. Agora, se me pergunta se Bolsonaro vai ter um efeito se sai do poder, seja por impeachment, seja por eleição, creio que a eleição tem uma chance razoável de sair. Creio que não vai ter exatamente um efeito. Creio que, de hecho, vai haver um backlash, vai haver uma resposta em contra. Porque Bolsonaro, historicamente, ha sido um político muito ineficiente como político. Tá para as coisas que queria ser. Ele, em 26 anos de atuação, aprovou 2 leis. Incluso uma de elas que aprovava um medicamento contra o câncer que não havia sido aprovado por testeos. Mira como isto tem que ver com coronavírus. Só aprovou 2 leis, uma era um medicamento falso, em 26 anos. Então, é um político pouco hábil. Foram as circunstâncias e o antipetismo que lo elegiram. Eu creio que se sai desta posição, vai ser perseguido ele e sua família e vão, de hecho, a la cadena. É o que espero. Em Brasil, sim, políticos vão na cadena. Todos os governadores de Rio de Janeiro estão na cadena. Então, creio que é possível que se passe e não que tenha influência depois. Carlos, ¿quieres responder lo que dice sobre Ecuador? Creo que no fui muy a fondo. A ver, sí, una cosa que quería resaltar es el hecho de que, a ver, yo en ningún momento acusé a Ecuador de manejar un sistema de necropolítica. Ok, eso quiero dejarlo claro. Solamente hice como que una pequeña suposición de lo que podría suceder en general, no solo en Ecuador, de ciertos elementos que se den a conocer de esta necropolítica en general, no de la situación en concreto, que puedan ser usados como una ventaja de ciertos líderes para poder justificar algunas acciones que puedan llegar a cometer, ¿no? Eso nada más. De ahí yo creería que, a ver, en Ecuador, pues hay algunas medidas que se toman bien, otras mal, pero yo me acercaría desde mi punto de vista, no hacia una necropolítica, sino una falta de un gobierno bien medido, o básicamente un desgobierno. Yo creía que sería básicamente eso en Ecuador, para mi forma de ver. No, muy bien. Incluso quizá tenemos muchos indicios de desgobierno más que nada, ¿no? Sea cuando aprueba el decreto 883 en 2019, sin pasar por el legislativo, después es obligado a negociar con los movimientos indígenas. O sea, por ejemplo, cosas menores, que Moreno promulga um feriado, cambia de ideia o mesmo dia, vuelve a promulgar. O sea, há vários indícios de desgobiernos que não servem a nada, não servem a nenhum propósito. Então, eu creio que há algumas evidências de que é isso. Sí, yo comparto tu postura igualmente. Y gracias por la aclaración en mis 2 preguntas. No, gracias a ti. Excelente. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestra hora. Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo, por la claridad y la estructura del argumento que nos presentaste. Estuvo eso fantástico ver cómo fuiste organizando tu argumento y la forma de presentarlo con toda esta claridad. Creo que podemos aprender mucho tanto del contenido como de la forma de tu exposición. Muchas gracias y bueno, espero que te podamos recibir también, como ya lo hemos hecho otras veces, que podamos seguir recibiéndote con tus nuevas ideas y nuevos argumentos en el futuro. Gracias, é um prazer. Só queria terminar comentando uma coisa. Não quero que se quede todo o que disse como coisas que eu disse, porque há uma literatura. Então, se me permite, quero enviar-les este PDF, este PowerPoint. Tem as referências todas para que vocês possam examinar depois. Fantástico. Yo creo, ya perfecto. Si es que nos los haces llegar a mí, yo lo puedo compartir y ponerlo tal vez en el D2L para que esté accesible para todos los alumnos. Perfecto. Perfecto. Gracias, Pedro. Muchas gracias, chicos. Cuídense, que tengan una buena semana. Gracias. Gracias. Tchau. Chao.